creo que estarán de acuerdo en que, a pesar de que las ideas de izquierda han tenido un gran avance estos últimos años, también lo han tenido las ideas de la libertad, aunque no en la misma magnitud que las primeras. Más específicamente, lo ha tenido el movimiento liberal y libertario en América Latina, entendiendo esto no solo como activistas políticos formales, sino el simple hecho de sentirse identificado con tales ideas, apoyarlas y adoptarlas en el foro interno. A esto es a lo que me refiero con la idea que se me vino a la mente del boom libertario, combinando la idea del fenómeno de expansión de natalidad que se dio en los años 1946 y 1964, llamada Baby Boom, y el movimiento libertario en general que está en aumento en América Latina. Lo llamo boom a esto, ya que creo que ahora más que nunca se ha visto un crecimiento exponencial de los adherentes a estas ideas, las cuales principalmente están calando en las personas jóvenes que hoy se muestran atraídas hacia diversas figuras mediáticas que ayudan a expandir estas ideas. En el caso chileno, creo no equivocarme en decir que el percutor de este boom libertario fue Axel Kaiser. Fue gracias a él como muchos jóvenes se dieron cuenta que existía una batalla de ideas, que existían intelectuales que abogaban por la libertad civil, que intentaban defender sus derechos, y que no era un tema reciente, sino que había un largo debate sobre las ideas que funcionaban y las ideas que no funcionaban. En estos tiempos se veía a un Axel muy influenciado por las ideas de Hayek, y fue así como Axel comenzó a despertar dentro de los jóvenes que iban viendo sus videos de debates y leyendo su libro a una simpatía e incluso hambre de lectura y aprendizaje, y de ir a mostrarle a sus amigos del colegio o universidades lo que habían descubierto. Esto se potenció con la creación de la FPP, la cual surgió del financiamiento y como emprendimiento de Nicolás Ibáñez, y cuyo director sería Axel Kaiser. Recuerdo que hace tiempo había escuchado un rumor que señalaba que inicialmente el plan era que Axel se introdujese en la política, algo así como un diputado. Sin embargo, se terminó llevando a cabo el proyecto de la FPP. Así fue como yo creo que comenzó todo en Chile, específicamente en los chilenos jóvenes, lo que luego se comenzó a esparcir y a ser más y más famoso entre la juventud que tenía hambre de aprender cosas nuevas. Así fue como comenzaron a nacer de una manera mucho más acelerada liberales jóvenes, los cuales luego comenzaron a sumergirse aún en más autores como Rothbard, y llegando a ser libertarios. Sin embargo, el fenómeno más destacable y que fue menos paulatino que el caso chileno fue el boom libertario argentino. Aquí no hay duda de que Milei fue la pieza clave. Su discurso lleno de energía, pasión, con un aire de batalla y sin pelos en la lengua, tuvo un efecto de marketing, el cual hizo que todos voltearan la cabeza hacia Milei para ver qué era lo que este hombre con pelo alborotado tenía que decir. Su discurso era básicamente uno de tipo de anti-establishment, lo cual atrajo a los más jóvenes en un aire casi de rebeldía contra los políticos y ladrones de la política argentina, hablando cosas que los gobernantes de Argentina no querían que se hablaran, y mostrando la otra doctrina económica, la de la escuela austriaca. En palabras simples, Milei llegó a ser un heterodoxo para el discurso político argentino, una especie de hereje que mostraba la otra cara de la moneda, la oveja negra del discurso argentino. Fue así que el boom libertario ocurrió en Argentina. Sobre lo anterior hice una encuesta en mi cuenta de Instagram, la cual iba enfocada a estos temas. Las respuestas de ustedes confirmaron mi idea del boom libertario. Sin embargo, a veces creo que el boom libertario también tuvo una faceta que juega un poco o mínimamente en contra, la cual es que al ser un crecimiento tan exponencial, muchos solo se quedaban con las ideas de los libertarios mediáticos, no ahondando aún más en los principios del liberalismo o el libertarismo, solo limitándose al eslogan que muchos tienen en las biografías de Instagram de vida, libertad y propiedad. Tres cosas las cuales tienen muchos debates sobre su naturaleza y el alcance en el mundo libertario, como por ejemplo el aborto, la propiedad intelectual, las libertades negativas y positivas, cómo se origina la propiedad, el eviccionismo,
hasta dónde puede llegar la restricción voluntaria de la libertad, teorías de contrato y entre otros más tópicos, no ahondando en muchas de estas ideas y quedándose solo con la pincelada de vida, libertad y propiedad. Sin embargo, existieron otros que fueron más allá, que comenzaron con videos de bastos, hasta llegar a los libros de Walter Block. Sin embargo, mi creencia es que no todos profundizaron de la misma forma, y que aún muchos solo se quedaron con los libertarios más destacados por la fama, o los libertarios más televisivos. Ese problema anterior sobre el poco desarrollo teórico que se ve y que se comenzó a ver en muchos libertarios está causando ciertos roces hoy en día, los cuales se maximizaron ante las elecciones de Estados Unidos. Está claro que para los libertarios Biden no es una opción, o mejor dicho, es la mala opción, y que sería totalmente contradictorio ser libertario y votar por Biden, por lo que el verdadero conflicto se focaliza en Trump, traduciéndose en la pregunta: ¿un libertario apoya a Trump? ¿Es contradictorio o no votar a Trump? Esto fue aún más allá, haciendo que se produjese una división en el movimiento y que se haya hecho destacada la frase «no eres un real libertario si votas por Trump». Vuelvo a repetir que a mi parecer este conflicto que se empezó a dar en la comunidad libertaria de América Latina estas semanas tiene su origen en la poca preparación teórica que tenían muchos libertarios, los cuales muchos solo se dedicaban a escuchar a los libertarios de moda o a los más mediáticos, y no más que eso. Ya señalé también anteriormente que este fue el único y mínimo aspecto negativo de lo que yo llamo el boom libertario. Este conflicto nos ha llevado incluso a ver frases del tipo «si votas a Trump no eres un real libertario», o por el contrario, «si no votas a Trump eres funcional a la izquierda». Creo que el conflicto que muchos ven sobre si un real libertario debería o no debería apoyar a Trump es en gran medida aparente, es decir, no hay verdaderamente un conflicto entre el libertarismo y el voto hacia Trump. En otras palabras, el que votes o no votes a Trump no te hace un libertario más real o menos real. ¿Por qué? Bueno, porque hay que hacer una distinción bastante famosa que se desarrolló en el debate del libertarismo del mundo estadounidense, y que hasta el momento no he visto que la gente lo haya nombrado en el debate libertario de América Latina, el cual es la distinción entre los llamados thick libertarians o libertarios gruesos y los thin libertarians o libertarios finos. El mismo Lew Rockwell señala en su artículo titulado «El futuro del libertarismo» que este debate informal entre los thick libertarians y los thin libertarians se ha dado desde hace tiempo en el movimiento libertario estadounidense y que golpea el mismo centro de lo que es el libertarismo. Entonces, ¿a qué se llamaría o qué es un thin libertarian? Los thin libertarians o libertarios finos son aquellos libertarios que se basan principalmente y de una manera más restrictiva en el principio de no agresión. Aquellos libertarios que centran su preocupación en el uso apropiado e inapropiado de la fuerza entre individuos y entre el Estado y los individuos. Su principal oponente, por tanto, es el Estado y los individuos que ejerzan violencia arbitraria, es decir, los que violen el principio de no agresión. Así, Lew Rockwell señala que eso es todo lo que precisamente es el libertarismo, es decir, la defensa y estricto apego al principio de no agresión. Walter Block también se refiere a los thin libertarians o libertarios finos como los libertarios puristas. Por tanto, se puede ver que estos tienden a ser mucho más dogmáticos con sus posturas y más estrictos al juzgar y denunciar las acciones del Estado, sea en el ámbito que sea, sin entrometerse a juzgar los estilos de vida de las demás personas, como por ejemplo el que exista gente que utilice drogas, que vaya a fiestas, que tenga una pareja del mismo sexo, etc. Ya que esto no presenta en absoluto una violación al principio de no agresión, el cual, junto a la propiedad privada, son el núcleo, el eje central del libertarismo. Por otro lado, podemos entender a los thick libertarians o libertarios gruesos como aquellos libertarios que no solo atienden al principio de no agresión
y no solo tienen como enemigo al Estado. Señalan que no basta con oponerse al Estado, sino que también hay que defenderse de otras formas que ellos también consideran como opresión, pero que no necesariamente son frutos de la agresión física. Se puede resumir en una frase el pensamiento de los libertarios gruesos, en que el ser enemigo del Estado no es suficiente. Esto, aunque a veces no se tenga un consenso entre ellos en señalar cuál o cuáles son esos otros enemigos, pero sí se tenga un consenso en la idea de que el libertarismo no debería solo eliminar la fuerza física del Estado, sino que debería llevarse a otros ámbitos también. Tanto en los escritos de Lew Rockwell como en los de Gregory Gordon se ve una concepción de los thick libertarians, es decir, aquellos libertarios gruesos, aquellos libertarios que creen que no es suficiente con apegarse al principio de no agresión, como unos libertarios que tienen matices de izquierda. Así, por ejemplo, Gregory Gordon señala: así pues, mientras que los libertarios finos se preocupan principalmente por limitar el poder del Estado y proteger la propiedad privada, son los libertarios gruesos los que a menudo tratan de infundir su filosofía política con exhortaciones y llamamientos de justicia social de izquierda para luchar contra la injusticia y el racismo en todas partes, incluso si con el tiempo se debe invocar al Estado como un poder interventor. También Lew Rockwell evidencia lo anteriormente señalado. ¿Suena familiar? ¿No es precisamente lo que dicen ahora muchos libertarios gruesos? Atacar al Estado no basta, oímos. Debemos atacar el patriarcado, la jerarquía, la desigualdad y así sucesivamente. Esta concepción sobre que los thick libertarians o libertarios gruesos estadounidenses tienden a ideas de izquierda, desde mi punto de vista, aquí en Latinoamérica se ve casi totalmente invertida. Es decir, aquí en América Latina, el sector libertario que ha señalado explícitamente que no hay que ser unos puristas, que no hay que ser completamente ortodoxos y que la lucha del libertarismo no se acaba en el principio de no agresión y en limitar el poder del Estado, ha sido precisamente el sector libertario que evidencia matices conservadores. ¿A qué se debe esto? Creo que es fácil encontrar una respuesta. Es tan simple como ver quiénes han sido las figuras mediáticas que han impulsado lo que llamamos antes como el boom libertario en América Latina, a saber, Agustín Laje, Milei, Axel Kaiser, Danan, etc. En la comunidad libertaria chilena de YouTube podemos ver también que la mayoría de los exponentes de las ideas libertarias tienen matices conservadores. Si bien existen otros exponentes del liberalismo y del libertarismo que no evidencian esta tendencia marcada al conservadurismo, como lo podría ser Juan Ramón Rayo o Daniel Lacalle, pero creo que los anteriores son los que más han logrado atrapar a la juventud, es decir, aquellos libertarios que evidencian ese matiz de tipo conservador. Por tanto, creo que es clara la diferencia entre la evolución de los libertarios en América Latina versus la evolución de los libertarios en estadounidenses, sobre todo cuando hablamos del sector del thick libertarianism o los libertarios gruesos. Mientras en Estados Unidos estos libertarios gruesos se les identifica como unos libertarios menos conservadores, aquí en América Latina se los identifica como unos libertarios más conservadores, esto por las causas antes mencionadas. Es así, por tanto, que en el caso de los libertarios gruesos en América Latina, ellos mostrarían una tendencia hacia una visión de la cultura, la moral y la sociedad más próxima al conservadurismo, ya que, como dijimos anteriormente, ellos piensan que no basta con ponerle límites al Estado ni estar totalmente apegados al principio de no agresión, sino que también se debería tocar otras áreas. Es también esta la razón por la que muchos de los libertarios gruesos en América Latina se oponen a lo que ellos llaman el lobby LGTB, la nueva ola feminista, o también lo que llaman como el globalismo. Y son precisamente esta clase de libertarios los que diría que son más propensos a apoyar a líderes como Trump, Bolsonaro y en el caso de Chile a José Antonio Kast, los cuales comparten la visión cultural que tienen ellos. Ahora bien, ¿se podría decir que los libertarios finos son más libertarios que los gruesos, o que los libertarios gruesos son más libertarios que los finos? Yo creo que no. Y a esto me refería anteriormente con el falso dilema que se ha causado entre los libertarios y el apoyo a Trump.
Ambos tipos de libertarios, tanto gruesos como finos, apoyan y están de acuerdo en al menos una cosa: que el Estado no tiene la legitimidad para coaccionarte ni tampoco otros individuos de forma arbitraria. Es decir, ambos tipos de libertarios aceptan totalmente el principio de no agresión y la soberanía de la propiedad privada. Sin embargo, unos se apegan estrictamente al principio y otros expanden la mirada hacia otras áreas que no son precisamente las que tienen que ver con la coacción estatal. Por tanto, ambos son libertarios, solo que con distintas miradas, uno con una mirada del libertarismo fino y otros con la mirada del libertarismo grueso. Así, por tanto, señalo que tal conflicto entre los más y menos libertarios es un falso dilema, ya que ninguno de ellos niega el principio de no agresión, ni tampoco la soberanía de la propiedad privada. Por tanto, desde mi punto de vista, no serás menos libertario por votar a Trump, pero tampoco serás más libertario por hacerlo. Solo tienes una visión distinta, basado en los mismos principios, y de acuerdo a estos, interpretas la realidad política y actúas en ella como un libertario fino o como un libertario grueso, pero libertario al fin de cuentas. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe el alboroto entre ambos tipos de libertarios? ¿Por qué hay una interpretación fina y otra gruesa del libertarismo? La respuesta la dan los mismos intelectuales libertarios. El libertarismo debe ser entendido como una teoría del derecho, que descansa en dos pilares fundamentales: uno, la propiedad privada, y segundo, el principio de no agresión. No es una teoría que trate sobre lo bueno, lo malo, lo bonito o lo feo. Libertarianism is a theory not of what is moral, but a theory of what is legal. So I'm trying to find out what is the legal position on the abortion issue. Este es un antecedente por el cual luego se vendría a formar el llamado paleolibertarismo. Ahora bien, el que se identifique como falso dilema eso de que hay verdaderos libertarios y falsos libertarios dependiendo si apoyan o no a Trump, no implica que no puedan existir opiniones y razones distintas por parte de ambos tipos de libertarios para apoyar o no apoyar a Trump. La distinción entre los thick y los thin libertarians nos viene a decir solamente que ambos son libertarios, pero con distintas miradas, pero no nos dice si es mejor o es peor apoyar a Trump. Solo nos demuestra que hay distintos puntos de vista al respecto, a saber, los que lo apoyan y los que no lo apoyan. Nos demuestra que el libertarismo tal vez tenga que ser mirado como un género, en donde conviven distintas especies de libertarios. So for the sake of our conversation, then, let's define it in the following way. Let's say that a thin libertarian is somebody who believes that you can be a libertarian in good standing as long as you believe the non-aggression principle. It doesn't matter what other kooky beliefs you have. It doesn't matter if you believe the trendiest progressive social beliefs. None of that is relevant. As long as you're not going to clock somebody over the head, then you're fine as a libertarian. Now, that doesn't mean we can't still argue with you. We can. But we can't say, well, you're not a libertarian, which, by the way, that just annoys me when people spend their time saying this one is and this one isn't. El asunto con Trump ha sido controversial, ya que este, al ser un republicano, se presenta como la alternativa más viable contraria a la izquierda. Así, muchos libertarios lo apoyan solo por eso, solo porque tiene un pensamiento contrario a la izquierda. Sobre todo en estos tiempos, en donde América Latina se ha instaurado un fuerte sector del libertarismo que realiza críticas a los mismos enemigos de Trump, como el caso de China, Antifa, los demócratas estadounidenses y las distintas ideas que abarcan lo que hoy se conoce con el nombre de progresismo. Hay que tener en cuenta que esto se ha acrecentado debido a las cosas que han estado ocurriendo en América Latina, como lo que pasó en Chile el 18 de octubre del año pasado, o la violencia y caos visto en Estados Unidos con los movimientos de Antifa. Así, Trump causa un alboroto dentro del movimiento libertario. Algunos lo apoyan férreamente, casi un nivel de fanatismo hacia él. Otros lo validan como el mal menor. En esta postura me encuentro yo, y otros derechamente no lo apoyan para nada, señalando que es otro de los muchos enemigos de la libertad, y prefiriendo dar su apoyo a la candidata libertaria Jo Jorgensen.
En todo esto juega la distinción anterior de thick y thin libertarians. En América Latina se puede ver que aquellos libertarios gruesos son los que muestran un apoyo hacia Trump. Algunos ya ni siquiera se identifican como libertarios a secas, sino que ahora se identifican más bien con el paleolibertarismo, y otros caen casi totalmente en el culto hacia Trump, viéndolo no como un político, sino más bien como una especie de mesías, lo cual es una actitud desde mi punto de vista bastante dudosa. Señalan que a través de esta nueva especie de libertarismo se puede combatir mejor a la izquierda y precisamente tienen muchos más puntos de encuentro con personalidades como Trump, debido a que si bien Trump efectivamente ha tenido ciertas medidas estatistas, para ellos esto se compensa con su tipo de visión antiizquierda y su visión más conservadora de la sociedad. There's only two problems you really have in Washington. It's the conservatives and the liberals, because they all like the spending. They all endorse the Fed. They all endorse the empire to just different degrees and for different reasons. But there's a lot of bipartisanship going on. But, the Republicans certainly do talk a better case. They'd like to lower taxes and all. But they've had their chance to do some cutting, but it's politically impossible. So it's not going to happen where, let's get some new good guys up there. We'll get some more libertarian types and we'll start cutting back. It's not going to happen. The pressure is so great that right now, the big argument, they create $3 trillion to bail out the first part of this downturn. And now they're arguing about, well, should it be another trillion or another $2 trillion for the next episode? That's where the debate is. And it just means that people need to get prepared in many different ways. You know what I'm sick and tired of? Conservatives and people who claim to care about limited government making excuses for Donald Trump. It happens all the time. I recently wrote an article about the fact that the Trump administration has added $7 trillion to the national debt. When I posted it on Facebook, the first comment I got was, well, what about Obama? Well, yeah, Obama was awful. But Trump has added almost as much to the national debt in just 4 years as Obama did in 8. Objectively, Obama was better than Trump. I don't think that's the comparison that they want to make. But the real truth of the matter is you shouldn't be making that comparison at all. You shouldn't be comparing your guy to some other guy. You should be comparing all of the guys to the ultimate principle, to the Constitution, to the principles of limited government. That is what your standard should be, not some other crappy politician. Hoy en día, los partidarios incondicionales de Trump resguardan su apoyo hacia él en lo que llaman pragmatismo político, con lo cual yo estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que a veces este apoyo no solo se queda en el pragmatismo político, sino que va mucho más allá. Su descontento hacia los que no apoyan a Trump va mucho más allá de este pragmatismo político. Es decir, muchos definitivamente no quieren que Trump sea considerado el mal menor, y hacen un incondicional activismo para intentar demostrar que votar por Trump es lo que debes hacer. ¿O acaso no has escuchado este último tiempo el adjetivo que muchos utilizan de liberprogre? Pareciese que muchos de los que apoyan férreamente e incondicionalmente a Trump, a pesar de que se escuden en el pragmatismo político, aún así les molesta el pluralismo político. Esto se ha visto claramente en los reclamos que han hecho hacia los que apoyaban a un partido distinto del Partido Republicano. Incluso si has considerado a Trump el mal menor, pero aún así hubieses votado a favor de Trump, los partidarios férreos de él también te lo reprocharían, ya que muchos de ellos no quieren que veas a Trump como el mal menor, quieren que lo veas como lo incondicionalmente bueno en términos políticos, lo cual nuevamente no se condice con el hecho de que existan distintas perspectivas políticas. Todo esto a pesar de que efectivamente te hayas manifestado en las urnas con un voto a favor hacia Trump. De esta forma, yo creo que en última instancia es un problema de aceptación hacia el pluripartidismo, cosa que le hace mucha falta en estos días a Estados Unidos para que deje de divagar siempre entre el candidato horrendo y el candidato menos malo, para dejar de divagar entre un partido republicano que coquetea con el keynesianismo y un partido demócrata que coquetea con el socialismo.
Well, I mean, first of all, Donald Trump had an opportunity to do the right thing when he first became president, right? He could have continued the same theme that helped him become president, right? When he ran for office, he said we had a phony economy, we had fake numbers, that we had a bubble that was inflated by the Fed, we had a stock market bubble, interest rates were artificially low, we needed to make America great again, we needed to drain the swamp, we needed to reindustrialize the country, we needed to start producing things and shrinking the trade deficit and reducing the size of government and pay off the national debt. So he said a lot of good things to become president. The problem is, once he became president, he abandoned everything he campaigned on, and he became exactly what he was criticizing, a career politician. He became part of the very swamp that he wanted to drain. In fact, he made the swamp deeper. The U.S. government spending increased substantially under Donald Trump, right? And so Otro tema sobre el cual se ha justificado a Trump es a través del llamado populismo rothbardiano. No cabe duda que esto se ha presentado como una muy buena estrategia para la derecha este último tiempo, haciendo que obtenga más popularidad y que más personas se acerquen y apoyen sus ideas. Es decir, los efectos clásicos del populismo. Incluso el propio Lew Rockwell ha señalado que Rothbard amaba el populismo. What's going on with populism in general. Murray loved populism, and he argued all his life that the only way that in a society like ours that regular people with the libertarian impulse can reach over the heads of the power elite to the people is by populism. It requires a populist. So he loved Ross Perot. Didn't agree with Ross Perot and everything, but he loved the fact of Ross Perot. Same with Pat Buchanan. He didn't agree with him on everything, but he just loved. He did like Pat a lot, but I mean, he just loved the fact of Buchanan. He would love the whole Trump movement. Again, he would not because he agrees with Trump about everything, but because all the bad guys hate him. And sin embargo, la exaltación y adoración que últimamente se ha tenido hacia el populismo del tipo libertario o a la Rothbard y que aparentemente ejerce Trump, creo que puede llegar a afectar a los propios libertarios. Lo que digo es que considero al populismo como un arma de doble filo, impidiendo tal vez a algunos libertarios el hacer críticas hacia Trump cuando éste se las merece, ya que el populismo de Trump ya lo ha exaltado tanto, con tanta fama y emoción y sentimentalismo, que termina actuando como una especie de velo en los ojos para algunos libertarios, haciendo que se forme este movimiento pro-Trump casi de corte sectario, en el cual si dices algo contra Trump y no eres capaz de ponerte una gorra roja con las siglas MAGA, eres prácticamente un hereje y recibirás el reproche de este sector del movimiento libertario. No son capaces de criticar a Trump, solo son capaces de exaltarlo lo más que puedan, transformándose así en algo similar a un groupie.